Bien, vamos a ver un sistema de funciones implícita donde nos piden calcular las derivadas de manera implícita. ¿Sí? Bueno, para esto hay que definir una función compuesta. Definimos una función 1 que tiene variables x, y, u y b, y existen otra función 2 que también tiene variables x, y, u y b, donde la función u y b son funciones de x y de y, ¿sí? Están definidas de esta manera. A nosotros nos van a pedir la derivada parcial de u con respecto a x, ¿sí? Nos van a pedir esa, nos van a pedir la de u con respecto a y, ¿sí? Y nos van a pedir la de b con respecto a x, y la de u, por último la de b con respecto a y. Estas 4 derivadas es la que nos pueden pedir, teniendo una función de esta característica. Bien, estas son las derivadas que tenemos que calcular con este método. Bien, con estas 4. Vamos a agrupar acá para ver después si llegamos a calcular y dónde están ubicadas cada una de ellas. Bien, para esto vamos a tener que saber resolver derivadas y ir trabajando con sistemas. Bien, esta función f1, ¿sí? Al reemplazar la variable u y b por las funciones f y g, nos queda todo en función de x y de y. Lo mismo ocurre con la función 2. Bien, ahora bien, como la f1 y f2 son diferenciables, también lo que podemos hacer es calcular el diferencial de f1 y el diferencial de f2. Y nos queda de la siguiente manera. Para esto tenemos que derivar todos los términos de la función para poder hallar las siguientes diferenciales. Es decir, para hallar el diferencial de 1 yo tengo que hacer la derivada parcial de x de f1 por el diferencial de x, la derivada parcial de f1 con respecto a y por el diferencial de y, más la parcial de f1 con respecto a u por el diferencial de u, la parcial de f1 con respecto a b por el diferencial de b. Y esas son las 4 constantes que tiene f1. Si tuviera más, tendría que continuar haciendo el diferencial acorde a las variables que tenga la función. Lo mismo ocurre con f2, que tiene variables x, y, u y b, y voy haciendo el diferencial. Si la derivada parcial de f2 con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada parcial de f2 con respecto a y por el diferencial de y, más la parcial de f2 con respecto a u por el diferencial de u, más la parcial de f2 con respecto a b por el diferencial de b. Igual a 0 las dos ecuaciones, y ahí yo tengo que encontrar mis incógnitas, que son du y db. Esas son mis incógnitas. Esas son las que yo voy a tener que encontrar. ¿Sí? En función de eso vamos a tener que resolver este sistema para poder encontrar estos valores, que son los que tengo que encontrar para encontrar las derivadas parciales. Bien, este sistema se puede resolver por varios métodos. El método que vamos a continuar para resolverlo es el método de determinantes, ¿sí? Para eso vamos a tener que repasar un poquito algunos términos, pero sí hay que enfocarse bien que las incógnitas son el diferencial de u y el diferencial de b. Bien, para esto vamos a tener que calcular primero el jacobiano, que es el que va después de dividir en la expresión y tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo armamos el jacobiano? El jacobiano lo armaba con los valores que no estaban asociados a la incógnita, y los términos que no tienen incógnita. Fíjense que en la diferencial de 1 y diferencial de 2, f2, estos dos últimos términos son los de la incógnitas, ¿sí? Y los dos primeros no son incógnitas. Con eso voy a armar las distintas los valores de esto que está acá, ¿sí? Voy a encontrar el jacobiano. Y después que se resuelve como si fuera un determinante, este por este menos este por este. Resuelvo el determinante, ya considero que es distinto a 0, si da 0 ya no puedo continuar con el análisis, ¿sí? Una vez que tengo el jacobiano,
lo que puedo hacer es calcular la incógnita, ¿sí? Para eso vamos a hacer primero con el diferencial de U. Sí, este es el método determinante, así que nos fijamos que de este lado tenemos los términos que estaban en la incógnita, acompañando la incógnita, si nos fijamos, ¿sí? Acá están, son estos términos que nos están acompañando de incógnitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera columna es la de diferencial de U, que es la incógnita que tengo que buscar. La segunda columna, que es de diferencial de B, ahí voy a colocar lo que tengo en el diferencial de B. Y ahí me queda la siguiente expresión. Bien, teniendo en cuenta esto, ahí resuelvo y me queda una función de esta variable h1 que la definimos por el diferencial de x más h2 por el diferencial de y. Fíjense que acá voy a tener que hacer distributiva y encontrar todos los términos que tienen diferencial de x van a ser h1 y todos los términos que van a acompañar por el diferencial de y van a ser h2. Y ahí me fijo, h1 va a ser la derivada de u con respecto a x y la derivada de u con respecto a y va a ser h2. ¿Sí? Ahí ya me queda cuáles son las derivadas parciales de u y de x, que son las que estaba buscando. Ahora bien, cuando yo ataque la incógnita diferencial de b, voy a cambiar el orden si se fijan, de las columnas, y voy a poner en la columna diferencial de u, voy a dejar los correspondientes, y en la columna diferencial de b, que es la incógnita, voy a reemplazar por los términos que no tienen diferenciales de u y diferencial de b, que son negativos porque deberían pasar del otro lado de la igualdad. ¿Qué igualdad? Ahora lo vamos a ver, por la duda que no sepan, que no se acuerdan cómo resolver un sistema. Esta igualdad que está acá, ¿sí? Estos términos pasan restando, ¿sí? Y quedan de este lado la incógnita y de este lado las que no tienen ninguna incógnita. En este caso son las incógnitas de U y de B, ¿sí? Ahí sí vamos a poder resolver este determinante de la misma manera, este por este menos este por este, y ahí vamos a agrupar los términos que tienen diferencial de x de un lado y los términos que tienen diferencial de y por el otro, y vamos a encontrar la derivada parcial de b con respecto a x y la derivada de b con respecto a y. Bien, esto requiere de mucho estudio, ¿sí? Esto recuerden que son las derivadas parciales, así que si van mirando esto y van siguiendo esta receta, van a poder resolver este ejercicio de estas características. Bueno, ahí quedó todo demostrado.